los mecanismos de la secreción gastrointestinal inicia cuando los alimentos entran en contacto con la primera secreción, que es la salival. La saliva se produce en la glándula parótida, sublingual y submandibular, drenando en la boca con la finalidad de lubricar al bolo alimenticio y facilitar su deglución. Además, actúa como solvente para las moléculas que estimulan las papilas gustativas y facilita los movimientos de los labios y de la lengua, además de tener propiedades antibacterianas. También cumple la función de humectar y mantener limpios a los dientes y la boca. Por lo general, se van a liberar de 1 a 1.5 litros de saliva al día. Esta saliva está compuesta por agua, electrolitos, alfa-amilasa, la lipasa lingual, calicreína y moco. Cada glándula tiene la forma de una uva y cada uva va a ser un acino. Esto quiere decir que cada acino va a ser el extremo ciego de un sistema de conductos ramificados y cada acino va a estar tapizado por células acinares, mientras que en el conducto este va a estar tapizado por células ductales. Las células acinares van a liberar la saliva inicial, que es isotónica. Entonces, estas son las células acinares, mientras que las de conducto serán las células ductales. Y estas van a modificar la saliva inicial en la membrana luminal, donde van a tener tres tipos de transportadores. Este será el lumen, donde estará la membrana luminal, y para este lado estará la sangre, donde estará la membrana vasolateral. En la membrana luminal, los tres transportadores que hay van a ser el que intercambie sodio con hidrógeno, el otro es el intercambiador de cloro con bicarbonato y el otro es el de hidrógeno con potasio. Mientras que en la membrana vasolateral se van a encontrar los canales de sodio con potasio, en la bomba sodio-potasio ATPasa, y también los canales de cloro. Entonces, como resultado final, se va a absorber sodio y cloro y se va a secretar potasio y bicarbonato. Entonces, como se absorbe más cloruro de sodio que bicarbonato de potasio, hay absorción neta de soluto y la saliva se vuelve hipotónica, porque las células ductales son impermeables al agua y no se va a absorber con el cloruro de sodio. La secreción va a ser mediada también por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Las aferencias simpáticas son mediadas por los pares craneales 7 y 9, donde van a interaccionar con los receptores muscarínicos por la acetilcolina, mientras que las aferencias simpáticas están mediadas por los segmentos de T1 a T3, que gracias a la noradrenalina interaccionan con los receptores beta-adrenérgicos. En el estómago se encuentran distintos tipos de glándulas que van a ayudar en la digestión de los alimentos. En el fondo y en el cuerpo del estómago se van a encontrar a las glándulas oxínticas, mientras que en el antro y el píloro las glándulas pilóricas. La que se ve en pantalla es una glándula pilórica, porque a diferencia de las glándulas oxínticas, las oxínticas tienen a las células enterocromafin-like. En cambio, esta de acá
tiene las células mucosas del cuello, a las células parietales u oxínticas y a las células principales o peptídicas, así como a las células G. Entonces, la diferencia con una célula oxíntica será que en la célula oxíntica haya una presencia de las famosas células enterocromafin-like. Cada una de estas van a tener un tipo de secreción diferente. Las células mucosas del cuello van a secretar tanto al moco como al bicarbonato y al pepsinógeno, mientras que las células parietales u oxínticas modifican el contenido gástrico con un pH de 1 a 2 y van a secretar ácido clorhídrico y al factor intrínseco, mientras que las células principales o peptídicas van a secretar pepsinógeno. Y por último, las células G, en caso de las pilóricas, van a secretar gastrina. Ahora, en las oxínticas, además de las anteriores células mencionadas, las enterocromafin-like van a secretar histamina. El jugo gástrico, por su parte, va a tener el siguiente contenido, que es el ácido clorhídrico, el pepsinógeno y factor intrínseco y moco. El factor intrínseco va a ser imprescindible para la absorción de la vitamina B12. En las células parietales, que más o menos vienen en esta disposición, van a tener también su lado luminal, donde va a tener la membrana luminal, y el otro lado que va a ser la membrana vasolateral. Y el mecanismo de estas células es que el CO2, que es producto del metabolismo aerobio, se va a unir al agua en el líquido intracelular para formar al ácido carbónico, que es catalizado por la anhidrasa carbónica. Luego el ácido carbónico se va a disociar en hidrógenos y en bicarbonato. Los hidrógenos son secretados al lumen mediante la sodio-potasio ATPasa y el omeprazol va a inhibir a esta bomba. Así que el target del omeprazol es a la hidrógeno-potasio ATPasa. Luego el cloro se va a difundir a través de los canales de cloro y el bicarbonato va a ser absorbido desde la célula a la sangre por el intercambiador de cloro-bicarbonato. Después de comer se puede ver un pH alto en la sangre venosa gástrica debido a este proceso. Y como resultado se va a evidenciar una secreción neta de ácido clorhídrico y absorción neta de amonio. Las sustancias que van a promover la liberación del ácido clorhídrico van a ser la histamina, la acetilcolina y la gastrina. La histamina es liberada por las células enterocromafin-like y se unen a receptores H2. Estos receptores pueden ser bloqueados por la cimetidina. La acetilcolina es liberada desde los nervios vagos en la mucosa gástrica, uniéndose a los receptores H3 de las células parietales. La atropina bloquea este tipo de receptores, pero estimula a las células enterocromafin-like para que liberen histamina, lo cual va a estimular la secreción de hidrogeniones. Por último, la gastrina es liberada por las células G por un mecanismo endocrino, es decir, va hacia la circulación sistémica y luego nuevamente al estómago. Asimismo, se va a inhibir a la secreción cuando el quimo se desplaza del intestino delgado y el principal inhibidor es la disminución del pH del contenido gástrico, lo cual va a inhibir a la gastrina. Las células D van a secretar somatostatina
por vía directa e indirecta. En la vía directa, la somatostatina se une a receptores de células parietales antagonizando el efecto de la histamina sobre la secreción de hidrogeniones. Y en la vía indirecta, la somatostatina inhibe la liberación de histamina desde las células enterocromafin-like y las células G. Entonces, las prostaglandinas antagonizan el efecto estimulador de la histamina. La secreción gástrica consta de tres fases. En primer lugar, va a estar la fase cefálica, la cual está a cargo de la liberación del 30% del ácido clorhídrico, y los estímulos son el olfato y el gusto, la masticación, la deglución y reflejos condicionados al anticipo de ingerir alimentos. También hay dos mecanismos que favorecen la secreción de ácido clorhídrico: la estimulación directa de las células parietales por los nervios vagos y la estimulación indirecta de las células parietales por la gastrina. La siguiente fase es la fase gástrica. Esta fase consiste en el 60% de la liberación del ácido clorhídrico. Se debe a que hay una respuesta a la comida, donde los estímulos son la distensión estomacal, la presencia de aminoácidos y péptidos pequeños. Hay 4 mecanismos mediante la cual se produce esta fase. 2 son generados por la distensión del estómago, donde hay una estimulación vagal directa a las células parietales y también una estimulación vagal indirecta de las células parietales por la gastrina. Otro mecanismo es la distensión del antro gástrico, y el último mecanismo es debido al efecto directo de los aminoácidos y los péptidos pequeños sobre las células G. Finalmente, la última fase es la fase intestinal, la cual se encarga de más o menos el 10% de la secreción de ácido clorhídrico y está mediado por productos de degradación proteica. Una vez que pasa la secreción gástrica, inicia la secreción pancreática. El páncreas tiene un tejido tanto exocrino como endocrino. El 2% es endocrino y un 90% es el páncreas exocrino. El páncreas exocrino tiene una organización similar a la de las glándulas salivales, donde cada acino está tapizado por células acinares que segregan enzimas. Estas enzimas serán las amilasas, las lipasas y las proteasas. Las amilasas y las lipasas se van a segregar en su forma activa, mientras que las proteasas se van a tener que activar ya que están en su forma inactiva en el duodeno. Entonces, los conductos tienen células ductales, así como estaban dispuestas las glándulas salivales, y estas células segregan el componente acuoso rico en bicarbonato. Las células centroacinares también secretan bicarbonato, que es modificado por las células ductales. Aproximadamente 1 litro de líquido al día se secreta al duodeno. El bicarbonato liberado va a neutralizar a los hidrogeniones en el duodeno, mientras que las enzimas digieren los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. El sistema nervioso parasimpático estimula la secreción, mientras que el sistema nervioso simpático lo va a inhibir. Entonces, en las células ductales, la secreción acuosa pancreática es isotónica y además de bicarbonato contiene sodio, potasio y cloro. La modificación a nivel de las células ductales se da por el intercambiador de cloro con el bicarbonato. Esto sucede en la membrana apical, mientras que en la membrana vasolateral lo que pasa es el sodio en un intercambio con el potasio, debido a la bomba sodio-potasio TPasa. Y también hay un intercambio entre el hidrógeno y el sodio en este intercambiador. Como resultado, se va a secretar bicarbonato al lumen y a la sangre se va a absorber hidrogeniones que van a acidificar a la sangre venosa pancreática. Al igual que en la secreción gástrica, en la secreción pancreática también hay 3 fases. En la cefálica
la gástrica y la intestinal. La cefálica y la gástrica inducen principalmente enzimas y son menos importantes. La fase intestinal va a ser responsable de la mayor secreción, donde se libera la secreción enzimática acuosa. Y en las células acinares hay receptores para la colecistoquinina y la acetilcolina. La colecistoquinina va a ser secretada por las células I en presencia de aminoácidos como la fenilalanina, la metionina y el triptófano. Y por otro lado, también va a ser secretado por péptidos pequeños y ácidos grasos. La acetilcolina va a potenciar el efecto. Entonces, una vez que la colecistoquinina estimula la secreción enzimática, va a ser la más importante en la fase intestinal. Y en estas células ductales, además de receptores para la colecistoquinina y acetilcolina, hay receptores para la secretina, que es secretada por las células S-duodenales. La secretina va a ser la más potente para la secreción acuosa en respuesta a los hidrogeniones en el lumen intestinal. La secreción pancreática llega a su fin cuando la fase intestinal finaliza en presencia de grasas en el hilo. Finalmente, en la secreción biliar, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos, los lípidos son insolubles en agua, por lo que van a representar un problema para la absorción y la digestión. Es aquí donde la bilis cumple un rol muy importante, pues emulsionan a los lípidos, solubilizan los productos de la digestión lipídica en forma de micelas. Los componentes de la bilis van a ser los siguientes. En primer lugar, las sales biliares van a conformar el 50% del contenido de la bilis. Son anfipáticos, es decir, que tienen porciones hidrofílicas e hidrófobas. También se compone por colesterol, fosfolípidos, los cuales también son anfipáticos y ayudan a las sales biliares a formar las micelas. Otra parte importante van a ser los pigmentos biliares, los cuales, en donde la bilirrubina se extrae de la sangre, se conjuga con ácido glucurónico y va a ser la que se segrega a la bilis. Otra parte importante va a ser los iones y el agua. Estos van a ser estimulados su secreción por la secretina a través de los conductos biliares por mecanismos similares a los de las células ductales. Una vez que el quimo alcanza al intestino delgado, la colecistoquinina, segregada por las células I, como respuesta a los aminoácidos, péptidos pequeños y ácidos grasos, van a permitir que el esfínter de Oddi se relaje y que también la vesícula se contraiga. Entonces esto da paso a que la bilis vaya hacia el duodeno y cumplen la función de emulsionar a los lípidos. Finalmente, las sales biliares van a recircular al hígado a través de la circulación enterohepática a nivel del ilio. Las sales biliares se van a transportar desde el lumen hasta la sangre portal por los cotransportadores de sodio sales biliares. Luego, la sangre portal los lleva hacia el hígado nuevamente y ahí se extraen las sales biliares y se las agrega a la reserva que tienen de ácidos y sales biliares hepáticas. La pérdida en heces más o menos al día es de unos 600 miligramos de los 2.5 gramos en total que es la reserva. Esta recirculación estimula la secreción biliar denominado como efecto colerético.